domingo quiero predicar bajo el tema juntos hacia una misma dirección. Y ese es el cierre de esta serie. Juntos hacia una misma dirección. Y el cierre tiene que ver con una imagen colectiva. Porque la iglesia sin enfoque de comunidad es como una fortaleza que tiene una grieta. Y esa grieta cada día se va haciendo más grande. Hasta que un día llega a ser un portillo por el cual pueden entrar los enemigos. Hoy quiero decirte que hemos encontrado el centro. Hemos encontrado esa cosa en la cual enfocarnos. Pero esa cosa no es una cosa, es una persona. Y tiene nombre. El centro que encontraste se llama, ¿cómo se llama? Jesús. Pero se sostiene a través de la comunidad. Esta mañana el anhelo de mi corazón es que salgas de este lugar con la convicción que necesitas ser parte de la congregación. Que salgas de este lugar con la convicción que necesitas ser parte de la comunidad. Hoy a las 7:30 de la mañana tuve la oportunidad de predicar y me llené tanto porque hay una persona que en medio del momento que estábamos para afuera me dice: pastor, me tocó mucho la predicación y quiero decirle algo. Tengo más de un año de estar viniendo a la iglesia y no me había presentado. Y me dijo cómo se llamaba. Bueno, saben que hasta me fue tan bien que mañana me va a regalar un pescado. Esas son las cosas que Dios hace, aleluya. Mi deseo y mi anhelo es que tengas el deseo de vivir en comunidad. Y quiero a través de 3 puntos revelarte cómo la idea de Dios es que vivamos en comunidad. Quiero revelarte a través de 3 puntos cómo el diseño de Dios se manifiesta en comunidad. Lo primero, el diseño de Dios manifiesta que tenemos una necesidad como hombres, como mujeres, como humanos, como seres creados de la comunidad. Fue Dios en el capítulo 1 el que dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces dijo: hagámosle ayuda idónea. Y entonces dice que de la costilla del hombre sacó a Eva. Es bueno que el hombre se case. Es bueno que la mujer se case. Fue idea de Dios. Pero después, al final del capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis, el mismo Dios le dice al hombre y a la mujer que ha creado, le dice: sojuzguen la tierra, adminístrenla, gobiernenla. Pero les da también un comando, les da también una encomienda y les dice: multiplíquense. No pueden ser solo ustedes dos, multiplíquense. ¿De quién fue idea? Fue idea de Dios. Diga usted conmigo: la idea de Dios es que yo esté en comunidad. Y quiero que revisemos este versículo, porque lo hemos usado más para eventos de matrimonios, para bodas, porque lo leemos como muy romántico, ¿verdad? Permítame ponerte el contexto de este versículo
después de leerlo. ¿Lo leemos? 1, 2, 3. Mejor es. Espérenme. Me voy 2 semanas y ya se les olvidó leer al unísono. No, ¿verdad? Vamos a probar. 1, 2, 3. Mejores son 2 porque tienen. Porque si cayeren, pero ay del solo que cuando cayere, también si 2 durmieren juntos, mas ¿cómo se calentará uno solo? Hasta allí, por favor. El capítulo 4 de Eclesiastés parece algo tan sencillo, pero tiene una profundidad que merece que nos detengamos. Porque el escritor de Eclesiastés observa a los hombres trabajar. Observa la rivalidad, observa el esfuerzo, la acumulación, y en medio de esa observación sobre el trabajo, sobre la fatiga humana, introduce una pausa que funciona casi como una respiración de un argumento y dice: realmente, mejores 2 que 1. Ahora, para entender el libro de Eclesiastés, tenemos que verlo desde donde está escrito. El contexto literario de Eclesiastés nos remonta a nosotros a la tradición rabínica. Nos remonta a nosotros a un hombre, el cual en hebreo se llama Qoheleth, o el predicador. De hecho, así se refiere la tradición rabínica como el escritor de Eclesiastés, Qoheleth, el predicador. Y presenta a un hombre como, háganse esta imagen de un hombre que está en un montículo, que ha terminado su carrera, que ha terminado ya el propósito que le han dado en la vida. Y desde la perspectiva del final, este hombre que ha tenido acceso a todo lo que la vida le puede ofrecer, este hombre ha tenido acceso a la sabiduría. Qoheleth, el predicador, ha tenido acceso a la riqueza, a los proyectos, ha tenido riqueza al placer, a los logros. Y concluye este escritor con una cosa: nada de lo que él ha probado por sí sola tiene la capacidad de llenar el vacío del hombre. Nada de las cosas que se le fueron ofrecidas por sí sola tiene la capacidad de provocar en el hombre la plenitud. Por eso, en medio de Eclesiastés, este hombre introduce una de las frases que más conocemos en la Biblia cuando dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo que después de haber probado todo, que después de haberlo visto todo, que después de haber observado cómo el hombre construye la vida, si el hombre la construye de acuerdo a cómo el mundo mide el éxito, vanidad. Si el hombre quiere ganarse el respeto de acuerdo a las acciones o actividades que el mundo respeta, vanidad. Si el hombre quiere vivir la vida igual que como viven los demás para ganarse la aceptación de su círculo social, vanidad. Si quiere pensar igual que como el mundo piensa, vanidad. Y él dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y qué es lo que está diciendo?
que aquel hombre o aquel mujer o aquella mujer que construye su vida sobre todo aquello que es vanidad, tarde o temprano su edificio, su casa va a mostrar su inestabilidad y va a caer. Es un sabio el que está escribiendo. Es alguien que ya vio el final. Y desde ese montículo, desde ese monte alto, escribe como una observación del diseño de Dios para la existencia humana y dice, realmente mejores son dos que uno. Llega a una conclusión. Se da cuenta que el diseño de Dios es mejor la comunidad. Este escritor dice, ay del solo. Es una exclamación. Él se compadece de aquella persona que está sola. Y dice, ay del solo. En buen hondureño, ¿cómo diríamos? ¿No tenemos frase de eso? Sí, ¿ya la pensó? Se lo llevó Judas al solo. ¿Podría ser? Más que estamos casi entrando a Semana Santa. Les dieron un lazo ahí. Digo para poner, ¿no? En el horizonte de la vida de cada uno de nosotros, la caída es parte del camino. Los momentos de dificultad son parte del camino. La pregunta no es si habrán momentos de quiebres en nuestra vida. La pregunta no es si va a haber agotamiento en nuestras vidas. La pregunta no es si la visión se va a comenzar a poner borrosa en algún momento de nuestra vida. La pregunta aquí no es si el cansancio acumulado un día nos dirá si vale o no vale la pena seguir caminando. Oye bien, el escritor dice, vas a caer. Y no es una palabra profética, ni tampoco es una maldición, pero parte de la vida del cristiano son los quiebres, las adversidades, los procesos, los desiertos. Parte de la vida misma del hombre son los fracasos, momentos de tristeza, momentos donde no todo te va a salir como lo planeaste. Por eso el escritor dice, cuando el solo caiga, porque va a caer, pobre el que está solo. ¡Ay del solo! Y en estos 4 domingos hemos tratado, a través de cada una de las predicaciones, que usted entienda que el mayor enemigo del cristiano no son las tentaciones visibles, sino son aquellas cosas que producen un agotamiento físico, emocional y espiritual que nos lleva a una frialdad con el Señor. Solo alguien frío puede sucumbir ante el pecado. Solo alguien con un agotamiento espiritual puede sucumbir ante los vicios. Por eso el enemigo número 1 es aquel agotamiento que no viene de golpe, ni ataca tampoco de una forma abrupta en un día. No es que en un día se te quitaron las ganas de orar. No es que hoy ayunaste con pasión y mañana dices, no quiero volver a leer la palabra. No pasa eso.
Cuando comenzamos a desplazar lo prioritario del centro de nuestro corazón y comenzamos a buscar las añadiduras, riquezas, fama, nombre. Cuando comenzamos a buscar el éxito como el mundo lo vive, lo mide, comenzamos a desplazar a Jesús del centro. Y sin darnos cuenta muchas veces, es como alguien que viene todos los días con un martillo y le da un martillazo nada más al día. ¡Pah! Vuelve al día siguiente. ¡Tá! Vuelve al día siguiente. ¡Pum! La pared no cayó el primer día. La pared cayó porque todos los días venía un martillazo. El agotamiento es perseverante, paciente. Tu visión no se nubla de golpe. Tu espiritualidad no cae de un día para otro. El agotamiento erosiona de forma gradual la certeza, a tal punto que aquel mensaje de las 9:30 del domingo, que antes te servía como gasolina para toda una semana, de repente comenzaste a sentir que ya no era una palabra que te llenaba. Tal vez la reunión del domingo a las 9:30 que le esperabas con ansia para adorar, para recibir la palabra, para conectarte con Dios, ahora de repente sales igual que entraste. Pero no es porque la alabanza está mala, ni porque la predicación está mala, ni porque la iglesia ha cambiado. Es porque dejaste que el agotamiento espiritual fuera nublando tu visión, fuera comiendo tu espiritualidad, hasta llegar al punto de preguntarte: ¿valdrá la pena seguir con esto? Hasta que llegaste al punto de decir: ¿valdrá la pena seguir sirviendo? ¿Valdrá la pena seguir con esta responsabilidad que me han dado? Y no es que el servicio haya cambiado, es que cambiaron tus prioridades por el desplazamiento de lo prioritario. Lo secundario se volvió primario. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Por nuestra agenda. ¿En dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Ahí está tu tiempo, tus esfuerzos. Y es así como se produce entonces la caída. Porque la caída llega un día donde te preguntas: ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Porque la caída llega un día donde comienzas a dudar de tus promesas, donde pierdes la esperanza, donde la fe se nubla por completo. Porque la caída llega el día en el cual hay un sinsabor. La tristeza es tan profunda que no sabes ya cómo sacarla de tu corazón. La ansiedad es tan fuerte que ya no entiendes
cómo traer tranquilidad y paz a tu mente. Y en el horizonte de nuestras vidas, la caída es una realidad. Entonces, en esos momentos, cuando te debates entre seguir o detenerte, no siempre vas a tomar una decisión fuerte desde tu fortaleza espiritual. Oye bien, lo que te hará seguir en el camino, lo que te hará levantarte es la comunidad. Lo que hará que no te quedes allí postrado es la presencia de alguien que te recuerde quién eres, quién ha dicho Dios que eres, cuáles son las promesas de Dios para tu vida, cuál es el propósito por el cual te casaste, qué ha dicho Dios acerca de tu familia, de tus hijos, cuál es la promesa de Dios para tu futuro. Hay alguien allí contigo que te dirá: no te quedes allí. Pero hay del solo. Oiga bien, porque Colet, el predicador de Cantares, viene y dice: también, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? El escritor de Eclesiastés estaba haciendo alusión a las noches frías en los desiertos del antiguo Israel. Los viajeros acampaban en la noche poniendo una manta y acostándose juntos para hacerse calor. Pero obviamente entendemos que él va más allá, porque no está hablando acerca de una temperatura física. Él no está hablando acerca de las noches frías. Él está hablando acerca de una temperatura espiritual. Porque hay un tipo de calor que no se genera solo. Es el tipo de calor espiritual que se da solo en la comunidad, pero que se enfría en la soledad. Por más disciplinado que seas, por más que ores solo, por más que ayunes solo, por más que leas la Biblia solo, obviamente vas a tener tu encuentro con Dios, vas a sentirte cercano a Él, pero hay un tipo de calor espiritual que lo da solo la congregación y la comunidad. Hay algo que me ha caracterizado a mí como predicador. No me creo el superhombre. No escondo las cosas para no parecer débiles ante ustedes. Y aquellos que han llevado F saben que yo llevo una bitácora de todos mis días. No es un diario. No es que vengo en la noche y le digo: querido diario. Pero es la única forma que encontré cómo identificar ciclos en mi vida. En el año 2024, después de una semana que a mi padre le dio un paro en el corazón, y pasó toda esa adrenalina, y una semana después desperté llorando y llorando y llorando, con el pensamiento de que pude haber perdido ese día a mi padre.
Y vino un temor y vino una ansiedad imposible de poder acallarla. Después de la ansiedad vino una depresión tremenda, caí en un bache, una tristeza. Y empecé a revisar notas de tiempo atrás. Y me encontré algo de septiembre del 2023. Un domingo. Eran las 7:20 de la noche y escribí: extraño jugar fútbol. Extraño a los hermanos de la iglesia que me invitaban a jugar fútbol. Extraño esas pláticas en las gradas cuando nos habían sacado porque había otro equipo que tenía que entrar. Y puse domingo 7:40 y tanto, estoy triste. Extraño a alguna gente. Y puse, pero hoy hay una figura de responsabilidad en la que cuando estoy en las gradas después de haber salido por que mi equipo no pudo meter un gol, alguien se acerca y me dice: pastor, ya que lo encuentro acá, y las esperas para el siguiente partido se han convertido en consejerías rápidas. Por eso dejé de jugar fútbol. Pero lo extraño, pues. Extraño ir a comer después. Estaba triste ese día. Pero el día lunes me agarró otra vez la adrenalina de la semana, el día martes nuevamente, y obvié esa emoción de ese domingo. Pero obviamente después, en diciembre del 2024, me di cuenta de algo. Que esa falta de comunidad que tenía fue como una grieta que se fue abriendo, 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 hasta que se convirtió en un portillo por donde el enemigo entró. Yo lo necesito. Porque hay un tipo de temperatura espiritual que no la puedo generar solo. Aunque ore, aunque ayune, aunque lea la palabra, aunque haga todo lo que haga. Pero hay un tipo de calor que no puedo generarlo solo. Y yo sé que algunos de ustedes pueden decir: el pastor está equivocado. Pero ¿qué les cuesta decirle? Estamos en un asado, tiene tiempo. Amada iglesia, me estoy poniendo yo de primero. Porque un día entendí de que si la predicación no me pega a mí primero, no podrá tener impacto en aquellos que me escuchan. Por eso te digo, los necesito a ustedes. Porque hay un tipo de temperatura que el solo no puede generar. Y la iglesia sin enfoque de comunidad es una fortaleza con una grieta que tarde o temprano se irá haciendo más grande hasta convertirse ¿en qué? En un portillo. Y la caída, amada iglesia, no es que cuando estés en comunión te va a encontrar más débil. Sencillamente te encuentra más cerca de quien te puede levantar.
Y yo quiero que por 15 segundos cierres tus ojos. Y deja a tu familia a un lado. Deja a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos a un lado. Déjalos a un lado en esto. Y te voy a hacer 2 preguntas así con tus ojos cerrados. Piensa. En el día de la caída, ¿quién te puede levantar? En el día de la noche más fría, ¿con quién te puedes juntar para generar esa temperatura, ese calor espiritual que necesitas para no morir de hipotermia espiritual? Deja a tu familia a un lado. Y piensa. ¿Quién te recuerda tus promesas? Porque estuvo allí cuando te dieron una palabra profética. Porque estuvo allí cuando alguien habló acerca del destino profético de tu familia. ¿Quién te levanta esa fe? Porque te recuerda los planes y proyectos que Dios tiene para contigo. En la noche fría, ¿quién está para decirte te veo desconectado? Te veo frío. Te veo cerca de la hipotermia espiritual, pero aquí estoy con una colcha para abrazarte y darte la temperatura espiritual que necesitas. Vamos a ir al frente. Si puedes mencionar 2 o 3, bendícelos en esta hora y dile: Señor, gracias por. Y declara bendición para ellos. Pero si no puedes mencionar a alguien más allá de tu familia, entonces quiero decirte: necesitas la comunidad, porque de ti está hablando el predicador de Cantares. ¡Ay del solo! De ti está hablando el predicador de Eclesiastés. ¡Ay del solo! Estás caminando solo, un camino que debes caminarlo en comunidad. Queremos ayudarte, queremos abrazarte, queremos levantarte cuando caiga, queremos darte calor el día de la noche fría, queremos darte cobijo el día de la hipotermia espiritual. Estamos aquí como iglesia, no para señalarte, no para juzgarte. Estamos para extenderte la mano el día de la caída. Estamos para abrazarte el día de la noche fría. El segundo punto, iglesia: solo cuando caminamos en comunidad podemos caminar en la misma dirección. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Filipenses y les dijo: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y esto nos muestra a nosotros que en la comunidad se encuentra la dirección. Recuerdo hace algunos años atrás fuimos a una misión a África.
Éramos 16. Y teníamos que hacer una escala en un aeropuerto que las direcciones no estaban ni en inglés ni en español, sino en un lenguaje, en un idioma que ninguno de los que estábamos lo manejábamos. Entonces no sabíamos para dónde teníamos que tomar para llegar a la puerta de nuestro siguiente vuelo. Y como le digo, éramos 16, pero había uno de los 16 que se adelantó como unos 20, 25 metros de todos nosotros, como quien sabía para dónde iba. Y vino mi papá y le dijo el nombre a la persona y le dijo: no se adelante porque usted no conoce. Pero él no hizo caso. Todos los otros 15 seguíamos. Cuando de repente nos paramos, porque dijimos, no sabemos para dónde. Y dijo uno de los 15: ya le entendí. Es para la derecha. Y todos los que estábamos parados, 15, tomamos a la derecha. Y el que se adelantó 20, 25 metros, se le abrió una puerta. Él entró y la puerta se cerró. Y la puerta no se abría para atrás. Entonces quedó encerrado en un cuarto de vidrio, parecía hámster. Y nosotros desde afuera, no les voy a mentir, yo por dentro dije: está bueno, por burro. Los otros 15 podíamos haber seguido, pero no lo íbamos a dejar solo, a pesar que se lo merecía. Mi mamá le dijo a una persona, le dijo: por favor, anda a ver cómo lo sacás. Y como pudieron, hablaron con unos guardias, y los guardias a saber en qué idioma le hablaron, pero yo sé que le estaban mentando a la madre. Algo en mí lo dice. ¿Qué quiere decir? Los 15 que estábamos en comunidad, no sé si por revelación, si por intuición, pero encontramos el camino. Él solo quedó atrapado en un lugar sin tener a dónde ir. Pablo lo que le está diciendo aquí a la iglesia es: sigamos por la misma regla, sintamos lo mismo. Y si sentimos lo mismo, entonces vamos a ir en la misma dirección. La palabra regla en ese versículo es canon. Es una regla. Ese era un instrumento de construcción. Lo usaba el artesano, lo usaba el constructor. Y lo usaba para una cosa, porque antiguamente se construía con piedras. Y las piedras no tienen la misma forma. Pero el artesano lo que hacía, el constructor lo que hacía era aquella piedra que había sido puesta en la estructura, él pasaba la regla para que la piedra que habían puesto tuviese el mismo nivel de la otra piedra que habían puesto anterior a ella. Ese instrumento de construcción no medía si la piedra era igual, si era el mismo tamaño, si era el mismo contexto, si eran las mismas dimensiones. Solo aseguraba que todas las piedras, con su diversidad, con su diferente forma de ser, estuvieran orientadas en el mismo plano, en el mismo nivel, en el mismo norte, en la misma dirección.
Cuando se habla de comunidad y unidad, muchas veces entendemos que la unidad en la iglesia es que todos lleguemos a pensar de la misma manera, que todos sintamos la fe de la misma manera, que a todos nos guste la misma música. Eso no es unidad. A veces pensamos en unidad en que todos tenemos que ir por el mismo proceso, en la misma velocidad. Pero déjeme decirle, la unidad es más que eso. Eso no es unidad. Eso lo único que crea es una tensión en algún momento. Y entonces por eso las iglesias viven divisiones, porque el pastor piensa que todos tienen que pensar igual que él, sentir igual que él, hablar igual que él. Y no, la respuesta es no. Pero Dios nos entregó un instrumento y se llama canon, se llama regla, nivel. Quiere decir que en la diversidad de cada uno de ustedes como piedra, podemos ser parte de la misma estructura, del mismo muro que Dios está construyendo. Algunos de ustedes pueden ser piedrotas, otros piedritas. La textura puede ser diferente. Algunos de ustedes, los dones son muy diferentes. El talento que tienen son muy diferentes. Saben, en España fuimos a establecer jornadas proféticas que se llamaban despertar profético. ¿Saben cuántas palabras proféticas di en los tres eventos que hicimos en España? 0. Ni una palabra profética en un evento profético. Y los otros 20 y tantos, qué palabras las que daban. Yo quería que me dieran una. No tengo ningún problema. ¿Sabe cuál fue mi trabajo? En cada una de las reuniones establecer doctrinal y teológicamente la voz de Dios. Dios sigue hablando. Dios habló en el pasado, Dios habla en el presente, Dios seguirá hablando en el futuro. Y establecía entonces doctrinalmente los principios de la voz de Dios, las características de la voz de Dios, cómo saber qué es la voz de Dios. Y después de eso decía, y ahora quieren escuchar la voz de Dios. Y todos decían, sí, vamos a hacer un presbiterio profético. Y entraban los 20 del presbiterio profético. Yo ya había hecho mi parte. ¿Soy más por hacer eso? No. ¿Soy menos porque no doy palabra? No. Soy una piedra más del muro que Dios está construyendo. Y ha pasado la vara, el canon. Iglesia, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por un tiempo sí, por conveniencia. Hay gente que yo sé que convenientemente han decidido pasar un tiempo por esta casa. Pero en algún momento importante de la vida, cuando hayan decisiones, vamos a tener que separarnos. ¿Andarán dos juntos si de acuerdo no estuvieran? La respuesta entonces es no.
Porque cuando usted que está con alguien por conveniencia, cuando toque decidir de acuerdo a los valores espirituales y morales, de acuerdo al norte que Dios le dio a usted, de acuerdo al propósito que Dios estableció, de acuerdo a la dirección que Dios le dio, usted va a tener que decidir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso entonces quiere decir que somos alineados todos en la misma dirección. Como iglesia hemos decidido amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Él aborrece. Tenemos un sentido espiritual y una definición espiritual muy alta de lo que es santidad. Cuidamos el testimonio personal, pero también el testimonio de la casa que cargamos. Y como pastor no estoy dispuesto a negociar el testimonio con tal de crecer. No vamos a bajar el nivel de predicación. No vamos a dejar de señalar el pecado solo porque alguien se sienta mal. No vamos a suavizar la palabra. Lo que se llama fornicación seguirá llamándose fornicación. Lo que se llama adulterio, le vamos a llamar adulterio. Lo que se llama borrachera, lo que se llama adicción, vamos a llamarle adicciones. No tengo ningún interés de suavizar el mensaje para que otros se sientan cómodos y tener que abrir 8 reuniones entonces. Los que quieran eso, que vuelvan a abrir el Centro Social Universitario. Y si usted está aquí porque ha entendido eso, que es nuestra visión, vamos en la misma dirección. Y podemos ser comunidad, y podemos ser congregación, y podemos ser familia, y podemos ser iglesia. ¿Somos mejores? No. No somos la mejor iglesia, no somos la iglesia perfecta, pero hemos sido todos medidos con la vara, con el canon. Creemos en lo mismo y vamos en la misma dirección. ¿Qué pasa entonces? ¿No necesitas que todos sean como tú? No necesitas que todos piensen igual que tú. No necesitas que todos sientan igual que tú. Imagínese usted qué cosa. Como iglesia hemos creído que los olimpistas también pueden ser salvos. Con todo y las 20 y tantas copas que se han. No lo dije yo. ¿A usted le gusta la mantequilla? A mí. ¿Le gustan las baleadas? Paso. ¿Le gusta el pollo chuco? Desde el nombre ya no me gusta. Pero podemos ir en la misma dirección. No necesitamos que todos sean igual. Necesitamos que todos caminen hacia donde tú vas. Termino con esto. La promesa, el Espíritu se derrama sobre una comunidad que ha encontrado un mismo camino.
Y te lo voy a poner así bien fácil. En Hechos capítulo 2 dice la Biblia que encontró a 120 unánimes juntos. Eran diferentes. ¿Saben que algunos hasta se habían quedado de la procesión que habían hecho por Pentecostés? Algunos ni siquiera podían hablar arameo. Otros hablaban griego. Otros hablaban hebreo. No eran de la misma ciudad, no eran todos de Jerusalén. Habían unos del norte, otros del sur, unos de Dan, otros de Beersheba. Habían de diferentes tipos de tribus. Pero había algo en común en ellos. Estaban esperando el Consolador. Estaban esperando la misma promesa. Por eso estaban unánimes, juntos. Y cuando entonces el Padre vio que todos estaban en la misma dirección, como un viento recio entró por una ventana, y el Espíritu Santo tomó los corazones de todos aquellos y comenzaron a hablar en lengua, y vino un derramar de tal punto que los que estaban alrededor, dice que escucharon hablarlos a ellos en su lengua materna. Fue algo tan evidente y tan visible. ¿Sabes por qué? Porque cuando la comunidad tiene unidad, es testimonio para los que están afuera. La gente no dice: ¿qué estás haciendo? La gente dice: ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió contigo? La iglesia unida en comunidad se convierte en irresistible para esa sociedad que nos necesita. La gente va a decir cómo se aman, cómo se quieren, cómo se protegen, cómo caminan juntos. No va a decir todos hablan igual, todos se sacuden igual. La gente va a decir todos tienen la misma forma de amar. Todos tienen un alto nivel de santidad. Pero déjame decirte esto: una iglesia alineada no es una iglesia perfecta. Y vuelvo a repetírtelo: no somos la iglesia perfecta. Empezando por los pastores. Y si has venido a este lugar en ese recorrido de encontrar la iglesia perfecta, ponle una X a Sebaot entonces. Y sigue tu búsqueda. Pero ya te lo dije: cuando encuentres la iglesia perfecta, no te congregues allí, porque la vas a arruinar. La iglesia que encontró la misma dirección y que se alineó no es perfecta, pero es una iglesia que sabe hacia dónde va, y porque sabe hacia dónde va, camina en comunidad. En este mes de marzo encontramos el centro, encontramos a Jesús, encontramos que Él es la prioridad, encontramos que todo lo demás es secundario, encontramos que el reino de Dios y su justicia es lo primero y que todo lo demás será por añadidura. Entonces eso nos permite caminar en comunidad. Regreso a Eclesiastés. ¿Te recuerdas aquel predicador que desde aquel monte vio todo? Vio el trabajo del hombre, vio el trabajo del solo, exclamó y dijo: ¡ay del solo! ¡Ay, cómo se va a levantar! ¿Cómo va a hacer calor el solo? Pero terminó él diciendo: y si alguno prevalece, o si alguno viene en contra, o si tiene guerra el solo, ¿qué va a hacer? Pero dos sí resistirán.
Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ahora yo me pregunté, yo decía, ¿por qué pasa de 2 y habla de 3? ¿Cómo pasa de 2 y luego pasa a 3? Y me di cuenta de algo. ¿Les dieron unos lazos? No tiene nada que ver ni con Domingo de Ramos, no tiene nada que ver con el lazo de Judas, no tiene nada que ver con eso. Sáquelo. Son 3 lacitos y cada uno de forma direccionada es diferente. Les doy un consejo. Con el lacito negro es más fácil de hacer el nudo arriba. Hagan un nudo arriba, de tal forma que los 3 queden entrelazados. Con el negro es más fácil. Yo ya lo probé ayer. Saque los 3. ¿Y sabe para qué le va a hacer un nudo arriba? Porque va a hacer una trenza. ¿Cuántos saben hacer trenzas? Miren, yo ayer tuve que hacer una confesión. La voy a hacer por segunda vez. Yo aprendí a hacer trenzas porque en cuarto grado me gustaba una niña. Y me sentaba detrás de ella y le decía, te hago una trenza. Mi esposa se hizo la que... Ahora déjame, este es un acto profético y te lo explico. ¿Por qué el predicador pasa de 2 y luego dice cordón de 3 dobleces? Obviamente en aquel tiempo había un cordón que se llamaba cordón de 3 dobleces. Sigue existiendo hasta el día de hoy. Pero ¿saben que tiene que ver con una figura de comunidad? ¿Y saben por qué la comunidad es fuerte? Porque la comunidad está comprendida por 3. ¿Cuál es el lazo más fuerte? ¿El qué color? ¿Sabe quién es ese? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego hay 2 más. Uno negro y uno blanco. Uno es usted y el otro es el que tiene a la par su comunidad, su congregación, su prójimo. ¿Sabe a quién nos manda entonces el Señor? Él como centro, entrelazándonos nosotros. Si puede, haga una trenza. Si no puede, pídale a alguien que le haga la trenza. No importa, pero usted tiene que tener una trenza. Puede que le quede bonito, puede que le quede feo. Recuerde el canon. Tal vez usted no es bueno en manualidades, pero aún así puede ser parte de esta casa. Tal vez usted sea bueno ahí el Señor nos lo va a revelar. ¿Estás entendiendo el acto profético? ¿Te das cuenta que hay un lazo que es más débil? El blanco es de algodón. ¿Te das cuenta que hay un lazo, el negro, que es más ordinario? Se del silacha, ¿sí? Esas son las comunidades. Estamos hechos de forma diferente. Estamos hechos de formas que no somos iguales. Pero cuando el cordón de 3 dobleces se hace, siendo el centro que encontramos Cristo, entonces ese cordón no se romperá pronto. Ahora quiero que hagas algo y que se preparen, por favor, los anfitriones. Quiero que hagas algo. ¿Ya terminaron? Sí, vamos, esto tampoco lo van a presentar y ni que les voy a dar puntos o algo así. Vamos.
quiero que hagas algo. Busca a alguien de la congregación que nunca le hayas hablado. Busca a alguien de la congregación con quien no tengas relación. Pregúntale su nombre y dile: como acto profético voy a hacer esto. Somos cordón de tres dobleces. Somos parte de esta comunidad. Encontramos el centro. Encontramos esa cosa en la cual poner nuestros ojos y se llama Jesús. Vamos, yo quiero ver el movimiento. Muchas gracias por ser parte del YouTube de Ministerio Sebaot. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Y le animamos para que pueda escribirnos y contarnos de qué país nos está sintonizando. Así también decirnos qué parte del mensaje fue de bendición para su vida. O si tiene una petición de oración, con todo gusto, háganosla saber para orar por usted. Si aún no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo para que pueda disfrutar de nuestro nuevo contenido y cuando estemos en vivo. Si desea sembrar y extender el reino junto con nosotros, puede escanear el código QR o dar clic en el link que aparecerá en pantalla. Gracias por ser parte de la gran familia Sebaot en línea.